La Unión Europea reveló hoy los planes de Rusia y Estados Unidos en las negociaciones para acabar la guerra en Ucrania. En Europa dudan que el Kremlin negocie en serio el fin de la guerra. Simplemente está ganando tiempo, esperando llegar a un acuerdo con la administración de Donald Trump para reanudar los lazos económicos con Estados Unidos. Pero no cambia sus objetivos de conquistar Ucrania, socavar la posición de la OTAN y modificar la arquitectura de seguridad europea a su favor. Por eso, la inteligencia europea actualizó sus pronósticos y declaró que Rusia está lista para lanzar un ataque limitado contra Europa en el próximo año. Por eso, Europa exige incluir en el plan de paz para Ucrania la cuestión de limitar el tamaño del ejército ruso. Mientras algunos solo hablan, Alemania ya ataca a Rusia, aunque solo en el ciberespacio. Por primera vez en Europa, autoridades alemanas reaccionan. Reforma en inteligencia y ciberseguridad permite a servicios especiales de Alemania no solo defenderse, sino también realizar operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia. Al mismo tiempo, en el Kremlin tienen miedo, y así lo dicen las fuentes, de que Europa en 2 o 3 años realmente se vuelva autosuficiente y pueda defenderse sola sin la ayuda de los estadounidenses. Me llamo Alexei Pechi. Discutiremos este tema juntos, pero antes suscríbanse al canal, den like, comenten abajo y únanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora y los anuncios de episodios en YouTube. Como señala hoy Bloomberg, en Europa del Este no creen que el Kremlin negocie seriamente para terminar la guerra. Solo está ganando tiempo para negociar la reactivación económica con Donald Trump, pero no cambia sus objetivos respecto a la conquista de Ucrania, el cambio de la OTAN y la remodelación de la arquitectura de seguridad en Europa a su favor. Citaré una gran frase del asistente del presidente de Polonia, Marcin Przyjdak. Rusia en negociaciones solo juega, pero su objetivo es someter a Ucrania y prepararse para atacar otros países europeos. Rusia absolutamente no está lista para negociar de buena voluntad. El motor perpetuo, el motor de este país durante 600 años, ha sido seguir expandiendo sus territorios sin prestar atención a los problemas de sus habitantes. Simultáneamente, la inteligencia de Estonia publicó ayer un informe que afirma: Rusia tiene objetivos operativos a largo plazo en la guerra contra Ucrania. Esto confirma que la retórica pacífica de los últimos tiempos es solo una táctica destinada a ganar tiempo. Las autoridades rusas solo fingen ser culpables de esto. El objetivo estratégico del Kremlin sigue siendo debilitar a Estados Unidos y la OTAN y rediseñar la seguridad europea según su visión. Sin embargo, el Kremlin tiene la intención de utilizar la administración de Trump para restablecer las relaciones bilaterales y lograr un acuerdo que oficialice la derrota de Ucrania. El Kremlin ordenó a organismos estatales mostrar apertura para cooperar con Estados Unidos y restablecer lazos con Washington. Esto permitirá reanudar vuelos directos y la emisión de visas para la élite empresarial, facilitando el espionaje, operaciones de influencia y adquisición de bienes sancionados. Una de las opciones de cooperación que se están considerando en Moscú es la creación de un fondo para la reconstrucción posguerra financiado con los activos rusos congelados en Occidente. Esto permitirá a Moscú imponer eficazmente su voluntad a Ucrania y financiar campañas de propaganda. Y al mismo tiempo, Rusia declara que está muy preocupada por el rearme en Europa. La inteligencia europea afirma que en el Kremlin realmente temen que las fuerzas europeas en 2 o 3 años puedan actuar contra Rusia de manera independiente sin el apoyo de las fuerzas estadounidenses. Por eso en este momento el objetivo de Rusia es retrasar este proceso y obstaculizarlo. Rusia no se detiene y se prepara para un enfrentamiento armado. Según la inteligencia europea, la producción de municiones crece tan rápido que Rusia podrá crear reservas para futuras guerras mientras sigue combatiendo a Ucrania. Por eso en Europa han empezado a prepararse realmente para una gran guerra. Según las previsiones recientes de los servicios de inteligencia y militares europeos, Rusia estará lista para atacar a la OTAN en 2029, pero últimamente esas estimaciones han cambiado mucho.
Cada vez parece más probable que se lleve a cabo una operación militar mucho antes de que Europa esté lista para dar una respuesta completa. Y aquí citaré al ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans. Según nuestra evaluación, Rusia podrá trasladar tropas a las fronteras de la OTAN en el plazo de un año. Vemos que ya están aumentando sus reservas estratégicas, incrementando su presencia y armamento a lo largo de las fronteras de la OTAN. Incluso sin un acuerdo de paz sobre Ucrania, Rusia puede liberar instantáneamente hasta 200,000 soldados simplemente pasando de operaciones ofensivas a mantener posiciones en el frente ucraniano. En Europa creen que Rusia al mismo tiempo intenta mejorar las relaciones con Estados Unidos y dividir a Europa de América. El Kremlin sabe que en 2 o 3 años Europa ya no dependerá de EU en defensa, así que Putin podría apresurarse a atacar a Europa. Y aquí quiero contarles sobre un experimento interesante. La empresa de medios alemana Welt organizó en diciembre en Berlín los llamados Juegos de Guerra con la participación de políticos, funcionarios y militares de Alemania y la OTAN. Y el escenario de estos juegos de guerra preveía una invasión de tropas rusas a Lituania el 27 de octubre de 2026 bajo el pretexto de una crisis humanitaria. Un grupo de 15,000 soldados capturó Mariámpol en la región de Kaliningrado. Es un importante nudo de transporte cerca del corredor de Suwałki, un tramo de 100 kilómetros en la frontera entre Lituania y Polonia que conecta Bielorrusia con Kaliningrado. Y entonces, los expertos durante estos juegos militares llegaron a la conclusión de que si Moscú presentara su invasión como una misión humanitaria, eso le permitiría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negarse a intervenir. Se mencionó el artículo 5 de la OTAN sobre defensa colectiva, pero dijeron que no era un ataque, sino una crisis humanitaria que requería acción. Durante los juegos militares, Alemania mostró indecisión y Polonia, pese a movilizarse, no envió tropas a Lituania. Como resultado, en el marco de estos juegos, Rusia logró dominar en los países bálticos. Todo esto con un pequeño grupo de tropas de solo 15,000 soldados. Por eso, en Europa cada vez se escuchan más llamados a bloquear esa misma región de Kaliningrado. Y en este contexto, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaró que Rusia debe ser obligada a limitar el tamaño de su ejército como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. A continuación, su cita. Ahora en las negociaciones se está discutiendo la limitación del ejército ucraniano, pero seamos honestos, el problema no es el ejército de Ucrania. El problema para Ucrania y los estados europeos siempre ha sido el ejército ruso. En el acuerdo también deben establecerse límites al gasto militar de Rusia, de lo contrario la paz no será sostenible. Les recuerdo que el 10 de febrero Europa preparó exigencias para Rusia sobre la guerra en Ucrania. Y Kaja Kallas declaró lo siguiente al respecto. Todos los que están sentados en la mesa de negociaciones, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben entender que para tomar una decisión se necesita el consentimiento de los europeos. Tenemos condiciones que debemos presentar no a los ucranianos que ya están bajo mucha presión, sino a los rusos. Y terminaré este episodio con una noticia interesante que me sorprendió, la verdad realmente me sorprendió en el contexto de lo mucho que Europa ha despertado. Alemania inició reformas en inteligencia y ciberseguridad para que sus servicios especiales puedan defenderse y realizar operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia. Rusia libra una guerra híbrida en Europa usando ciberataques como arma principal, y Alemania es uno de los principales objetivos de los hackers rusos. Y el asunto es que hasta ahora Alemania y otros países europeos se habían abstenido de realizar operaciones ofensivas, temiendo que pudieran provocar represalias y una escalada del conflicto, especialmente por parte de Rusia. ¿Recuerdan cuando decían que no debíamos escalar por miedo a un ataque ruso? Ahora, incluso Francia y Países Bajos consideran operaciones ofensivas en sus estrategias cibernéticas, mostrando que Europa al fin ha despertado. Dejo puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, activen la campanita y den like si les fue útil o interesante el episodio. Pueden apoyar nuestro canal de YouTube donando o suscribiéndose con los enlaces en la descripción. Eso es todo, cuídense, adiós.